Saludos, estimados, mucho gusto. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo y hoy veremos un tema más, pero no exactamente una fórmula directamente de Excel, sino que nosotros mismos podemos elaborar e insertar esas fórmulas en determinada hoja de cálculo que nosotros ocupamos. En este caso se tomó como ejemplo una tabla progresiva de impuestos sobre la renta 2021. La resumimos en una simple fórmula denominada de esta manera y que nos da el mismo valor. Vemos ahí incluso, y para esto no hay nada, volvemos a colocar ese valor que es equivalente. Ya vamos a aplicar la fórmula, solo que les muestro esto porque toda esta gran sábana, ¿verdad? Y esto más que para pedir más filas, en un caso la necesita, aunque no es necesario, se tiene que pedir permiso a este ente de gobierno, pero con una simple fórmula en Excel no vamos a hacer todo este gran detalle, ya que internamente nosotros lo resumimos en una fórmula que nosotros podemos renombrar para tal este caso. Entonces, solo para aclarar, esto no es algo explicativo del impuesto sobre la renta, sino cómo nosotros aplicamos una fórmula en Excel para que valide, en este caso, esta tabla progresiva y alguna que otra condición basado al impuesto sobre la renta. Por ejemplo, tenemos este, que es el principal. Esto yo más que todo lo uso pues para algunos clientes que no pueden mandar los datos, sino que remotamente y peor por la pandemia, que son incluso multiingresos. Cuando digo multiingreso es que tienen ingresos por honorarios, sueldos, servicios, y ahí vienen sus gastos y retenciones. Por último, se resume a este pequeño detalle y aplicar en este caso la fórmula. Aquí tenemos también desde el 2017, 18, 19, 20 y 21 aplicados. Si en un caso como este no llega al rango todavía, solo se hace el cambio del 2020, que eso fue más o menos lo que le tocaría pagar. Pero como nosotros llegamos a este punto, nosotros lo que vamos a hacer es simple y sencillamente seleccionar, en este caso, los ingresos y en este otro caso la utilidad. Por último, la edad, que también tiene mucho que ver. ¿Por qué dirán que está seleccionada la misma celda dos veces? Porque resulta que hay una condición que arriba de 300 millones, si no más recuerdo, se paga el 1% sobre el 1.5% sobre las ventas, el impuesto, que eso se quitó hace un par de años, que era antes arriba de 10 millones, y lo subieron a 300 millones y progresivo 0.5, 1.5 y así sucesivamente. Entonces, por eso la fórmula agarra la utilidad y lo que son las ventas. Pero en el caso simple de impuestos sobre la renta persona natural, lo único que vamos a agarrar es la utilidad, contener todos estos datos si lo queremos hacer de manera individual. Ahora, si lo queremos hacer en forma de reporte, lo único que tenemos que hacer, pues colocarle el nombre, la edad y pues los ingresos o la utilidad. Porque si yo bien y coloco 300 millones, que es el límite, este sería prácticamente el impuesto sobre la renta. Por eso toma esos dos valores y aquí por separado pues tenemos en este caso los ingresos y aquí la utilidad. Pero como este es un ejemplo para persona natural y como vimos en el ejemplo,
Lo demás lo calcula automáticamente. Cuando nosotros hicimos el ejemplo del aplicativo, recordamos que apretamos Alt más F11 para entrar al editor de la página de Visual Basic de Excel. Entonces, en ese término, nosotros instalamos, como he dicho, creamos la codificación para el impuesto sobre la renta tabla progresiva. En este caso, no se preocupen, no tiene clave, no tiene ninguna acción, más que ya les vamos a explicar cómo se activa. Pero para que ustedes vean el código y lo vayan analizando, que no solo es hacer cálculos o aplicaciones, también podemos hacer nosotros mismos nuestras propias fórmulas. Entonces vamos a entrar al editor, al F11, y aquí podrán ver toda la codificación para ese criterio. En este ejemplo, parte del 2017, ¿verdad? Cada uno es una fórmula. 2018, de acuerdo a las condiciones, 2019, 2020, pero en este caso vamos a explicar, porque es la misma idea, el tipo de cálculo, con el 2021. Primero, cuando nosotros creamos una fórmula interna, tenemos que empezar con esta sección función, darle el nombre que nosotros requerimos, y dentro de estos paréntesis se ponen unas variables, que las variables terminan siendo estas celdas. Entonces, cuando captura esos datos, recuerden, dijimos que utilidad, ¿verdad? Ingreso y la edad. Entonces, cuando capture estos datos, vamos a pararlo aquí. Cuando ponemos la pausa, veamos aquí, empieza a recorrer. ¿Qué dice aquí en utilidad? Capturó el dato 362.385. Y pues en ingreso, pues no capturó nada porque no tiene datos. Y capturó la edad. Y empieza a evaluar. Por ejemplo, impuesto al 15, le colocamos una variable llamada 15, la llena con el punto 15, de la llena con el punto 25, 20, y etcétera. Estos son los impuestos de la tabla progresiva. Ahora, estos son los montos de los lapsos de la tabla progresiva. Como 1.5 si se pasaba de 3 millones, a lo cual nosotros pusimos una variable llamada límite. De ahí vienen los gastos médicos con la condición que para este año ya no necesitan trámite, solo con tener registrado la fecha de nacimiento, pues nos indica que si es mayor o igual a 60, pero menor o igual a 64 años, tienen gastos médicos de 70,000. Pero si es mayor de 65, se le incrementa a 110 los gastos médicos. Ahora, si él es mayor de 65 o igual, entonces la fórmula, y de acuerdo al dichoso código que pusieron con la reforma, tiene un límite de 350,000 al cual no va a aplicar impuestos sobre ese techo. Entonces, en este caso, el cálculo del año que colocan o que ocupan empieza a recorrer la codificación de todo esto. Recuerden que cuando se trabaja con comandos o con código va de forma vertical hacia abajo y va evaluando. Y por último trae el resultado. Y eso es lo que hace prácticamente una función cuando nosotros creamos nuestras propias fórmulas. Ahora, si nosotros deseamos estas mismas fórmulas en otro libro de Excel, entonces tenemos que exportarlo. En este caso se llama ISR. Lo exportamos. Vamos a cerrarlo. Y procedemos al F11. De ahí le damos importar.
buscamos en este caso el que nosotros exportamos. Y ahí está, ya tenemos esa fórmula. Lo único que en Excel hay dos tipos de hojas de cálculo, que la normal XLS y la otra XLM. Para que funcione y no tengan ningún problema, deben guardar el archivo que diga XLSM o en este caso habilitado para macro. Vamos a ponerle ISR para que ustedes tengan más o menos la duda. Progresivo. Ya, cuando nosotros hacemos la fórmula, ya está agregada esa función al libro nuevo. Entonces, esa prácticamente es como nosotros instalamos o copiamos toda la codificación de un libro a otro y ya en ese libro queda guardado para volverlo a aplicar en cualquier otro cuadro que nosotros tengamos para calcular, en este caso, retención en la fuente, con solo seleccionar la fórmula y el año y, por supuesto, los datos que pide, ¿verdad? En este caso son 3, y ya calcula automáticamente como vimos en el ejemplo anterior, que vimos la renta con estos valores y la renta, los mismos valores, nada más que resumidos en este caso la edad, ingreso, utilidad y la fórmula. Y aquí la resumimos en una sola celda. Con solo tener un dato, en este caso, después ya codificado toda la sección de las condicionantes del impuesto sobre la renta persona natural de la tabla progresiva del 2021.